todos, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Si tienen dudas, por favor, exprésenlo en este momento, por favor. Todo muy claro, seguros. ¿Alguna duda sobre funciones que hayan... funciones. Todo lo que está relacionado con las funciones, bueno, ya vimos bastante. Ya de hecho, el día de hoy vamos a terminar con todo esto de funciones. Entonces, la idea principal es ver algunas cosas que todavía nos faltan, ¿no? Para terminar ya con todo esto. Entonces, algo que de alguna forma no hemos visto y que está pendiente es, por ejemplo, lo que son las funciones periódicas, lo que son las funciones pares e impares, lo que son las funciones logarítmica y exponencial, que realmente pues esto se va a ver con más detalle posteriormente cuando entremos a más en toda la parte esta de límites y de derivadas. Ahí lógicamente vamos a, por ejemplo, cuando estemos graficando ya en las propiedades de la derivada, ¿sí? Cuando estemos graficando, pues ahí retomamos un poco lo de límites, ¿sí? Usamos límites y nos vamos un poco más ya sabiendo lo que es un máximo, lo que es un mínimo, ¿no? Lo que es el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, etcétera. Que son funciones eh, eh, bueno, todo tipo de funciones que tengamos a la mano para poder desarrollar con respecto a una gráfica, ¿no? Entonces ahí se entiende todavía mucho más el concepto de función. De ahí, pues lógicamente lo que ya hemos visto, pues nada más nos refiere ciertas condiciones, ciertas cualidades de las funciones pues que vamos a extrapolar, ¿no? Todavía más. Ahora, este tipo de funciones también parte desde la perspectiva, por ejemplo, la primera función que podemos definir es la función acotada. ¿Qué se imaginan de una función acotada? ¿Qué pueden decirme ustedes de algo que ya con la idea de lo que es un intervalo acotado, qué es lo que ustedes pueden entender por una función acotada? ¿Qué se imaginan? Un cierto valor para el que la función no rebasa cualquier valor de la función. Exactamente, o sea, nosotros pasa lo mismo. Vamos a ello para que no les esté yo nada más platicando. Aquí no se trata de venir a platicar nada. A ver, ya vimos que, por ejemplo, para un intervalo, pues es acotado si es de esta forma, ¿sí? O si es de esta forma. Es acotado porque tiene cota superior, ¿sí? Y tiene cota inferior. Y este también tiene cota superior y este tiene cota inferior, ¿no? Entonces, es acotado a secas. Acá pasa lo mismo. Esos son los valores para X, pero cuando tenemos los valores para f de X, ¿sí? Ahora, recuerden que una forma de expresar los términos con respecto a una función en una gráfica se dan de esta forma, f de xy, perdón, f de x, ¿sí? ¿Por qué? Es muy sencillo, porque tenemos esto es un elemento, ¿sí? De R cruz R, o sea, de R2, ¿sí? Estamos en un plano cartesiano, este es un producto cruz. Entonces, la forma pues lógicamente, de graficar, pues es de esta manera, o sea, así como lo hicieron en geometría en la preparatoria, lo hacen ahorita en la facultad, es de esta manera, no hay otra. Entonces, cuando estamos hablando de una función que es acotada, puede ser algo de este estilo también, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
que podemos tener una función que haga esto, ¿no? Simplemente. Algo así, nada más por darles un ejemplo. Ahora, esto es muy burdo, por supuesto. Una función acotada no es nada más esto, porque, por ejemplo, un ejemplo más, más conciso de lo que es una función acotada, déjenme subir esto, ¿sí? O a ver si ya con esto ustedes se pueden imaginar una función. Quién me da una función? Podría ser, por ejemplo, profesor X cuadrada con cota inferior. Con cota inferior es una función acotada inferiormente, nada más, pero solo, por ejemplo, si tienes f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Pues lógicamente vas a tener algo de este estilo, ¿sí? Viene de menos infinito a infinito. Para las x, lógicamente, ¿sí? Tenemos x, f de x, pero para las f de x positivas, viene de más infinito al cero. Entonces, sí, de alguna manera, el intervalo de la gráfica es de 0 a infinito, ¿sí? Esta sería la imagen de la función. Estamos hablando de que la función f quedaría definida de los reales a este intervalo, ¿sí? Ahí es donde está definida la función porque tomamos tanto valores positivos como valores negativos de x, entonces su dominio son todos los reales. Y sí está acotada por abajo, o sea, está acotada inferiormente. Ahora, si f de x es equivalente a menos x cuadrada, pues lógicamente estamos en el caso inverso. ¿Sí? Tenemos este caso. Ahora, para, para, para esta función, lo voy a poner como g de x. ¿Sí? Déjenme borrar esto y le vamos a poner g de x para que no sea lo mismo. Entonces tenemos g de x, va también de los reales porque va de menos infinito a infinito, ese es el dominio. Entonces la imagen de la función sería de menos infinito a 0. Entonces esta función está acotada inferiormente, ¿sí? Entonces pasa lo mismo aquí que con los intervalos acotados, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo y podremos dar una función que no es acotada, por ejemplo, como h de x igual... Profe, disculpe, solamente una duda. G estaba acotada superiormente, ¿verdad? f de x, sí. G de x va acotada superior... sí, g de x va acotada superiormente, f de x va acotada inferiormente. Sí, en ese orden sí. Ok, profesor, muchas gracias. Y perdón por la interrupción. No, está bien. Si tienen dudas pueden interrumpir. En el momento en el que ahora sí que no se tienten el corazón conmigo para hacer preguntas. Para mí mejor. Ahora, esto es en cuanto a una función que es acotada inferiormente y otra que es acotada superiormente. Entonces se cumplen los mismos requisitos de un intervalo. En este caso estamos hablando de funciones. Ahora, esta función que les acabo de poner, h de x, ¿será acotada o no acotada? Pues podría ser toda, profe, pero solamente en un cierto intervalo del dominio, ¿no? No, simplemente no es acotada porque la función, si tú, por ejemplo, tomas valores, o sea, vamos a analizar la función desde esta perspectiva. H, que va o sea, si por ejemplo tú evalúas h de x y das valores con x negativos y x positivos, como es una función con
exponente impar, en este caso, vas a tener tanto valores negativos como valores positivos. No sé si lo ves. Entonces, el dominio son los reales y su contradominio o su imagen son los reales. ¿Sí, sí, sí lo ves? O sea, la función hace esto. Sí, profe. Hay una función que podemos llamar h', ¿sí? Que hace algo así. X y hace algo parecido a esto. Es X cúbica menos 3X, por darte un dato. Y esto hace algo más o menos parecido a esto. Aquí lo que podemos hacer es que podemos sacar las cotas de lo que es el máximo y el mínimo de esto y esto, ¿sí? O sea, el máximo y el mínimo. Ahí en los términos, en un rango que podría ser este, por ejemplo, y este, ¿sí? O lo puedes acotar más. Sí, eso sí, también se puede hacer, se puede acotar. Entonces, ya el mínimo y el máximo quedan dentro del rango de la función. O puedes dar el máximo y el mínimo a partir de aquí. O sea, se pueden establecer también acotaciones con respecto a las funciones. ¿Sí está claro? Bueno, eso nada más es en Aunque cuanto. entonces se pueden tomar en en un cierto intervalo. Exactamente, porque eso vamos a hacer muy seguido, bueno, lo van a hacer muy seguido ustedes en sus tareas de otras materias y en esta materia también. Van a tomar muchas funciones y van a estar acotadas. Cuando me refiero a acotadas es que van a estar acotadas por los dos lados. ¿Sí? Van a tener una cota superior y una cota inferior. En este caso, por ejemplo, perdón, lo estaba yo haciendo en el eje de las X, no, no, no. Es en el eje de las Y, ¿sí? O sea, establecemos el máximo y el mínimo como el intervalo, ya sea que sea abierto o cerrado. ¿Sí está claro? Perdón, aquí me confundí yo. Entonces, lo que me interesa en este caso para definir la cota es que la función esté acotada en un intervalo, ¿sí? Pero esto es en un caso donde podemos restringir el dominio en este caso, la imagen de la función, ¿sí? Y también lo podemos hacer desde el dominio de la función. Ahora, viendo esto, hay funciones que se pueden acotar, o más bien que ya están acotadas, y que son muy famosas y ya deben de conocerlas ustedes. De hecho, las acabamos de ver, no sé si alguien me quiera dar una de estas funciones. El seno. El seno o el coseno, o sea, en ese caso, si tenemos, si el radio de nuestra circunferencia es 1, como lo discutimos en la clase donde trabajamos las funciones seno y coseno, ¿sí? Tenemos algo de este estilo, ¿no? Por ejemplo, para el seno era algo así. Y para el coseno, pues lógicamente partíamos de aquí, del 1 y hacía algo así, ¿no? Algo así más o menos. No lo hice exactamente. Lo que de alguna manera esto motiva es que estas funciones, tanto la del seno y la del coseno, son funciones que son de dos tipos, pero ahorita vamos a ver esta primer cuestión donde las funciones son es decir, el coseno es una función que tiene
como dominio todos los reales y como imagen el menos 1,1. ¿Sí? Y el seno igual. O sea, el seno cumple las mismas condiciones. Lógicamente los valores que arrojan son diferentes, ¿no? Entre 1 y menos 1. Hay partes donde se cruzan, como se puede ver ahí en la gráfica, pero bueno, esto es en cuanto a lo que es una función acotada. Hay muchas funciones que cumplen esta condición de ser acotadas, pero lógicamente no son todas, ¿no? La mayoría de las funciones no son acotadas realmente. Por ejemplo, las funciones polinómicas, ¿sí? Como por ejemplo x cuadrada menos 5x más 2, pues simplemente no es una función que sea acotada. Y bueno, la mayoría de las funciones no son realmente acotadas, ¿sí? Pero lo que Profesor, me... una duda. Sí, dime. Este, ¿Cuál sería la diferencia entre que esté acotada y lo de máximos y mínimos? Que esté acotada significa que a priori es acotada, o sea, que o sea, como el coseno o el seno son funciones acotadas. Ahora, que tú tomes máximos o mínimos, eso ya depende de lo que estés trabajando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vas a acotar como lo hicimos arriba, o sea, aquí, a lo mejor, por ejemplo, si estás trabajando tú una función donde necesites establecer dónde está el máximo y dónde está el mínimo, pues lógicamente necesitas acotar, ¿no? Acotar en esta parte, acotar abajo y acotar arriba, ¿no? Donde veas que se producen estos máximos y estos mínimos, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, etcétera, no sé, depende de la función. Bien, Entonces, un ¿sí? máximo sería como algo así como un acotamiento local. Sí, sí, o sea, son cotas locales, porque de alguna manera si tú restringes el dominio, por ejemplo, si tomas el dominio eh, por ejemplo, de esta función y lo acotas a esta parte, ¿sí? Más por darte un ejemplo. Entonces, pues, el dominio de la función se reduce a lo que tú marques, ¿sí? Entonces, h ya no va a ser una función de RR, sino que va a ser una función que va perdón, H', ya no va a ser una función que va de R a R, sino que va a ser una función que va de, no sé, de menos a, ¿sí? Y su rango, pues va a variar dependiendo de los valores, que sería en este caso H de A menos H de A y H de A. Ahora, esto tal vez lo puedas establecer con respecto a lo que son los máximos, bueno, con respecto al máximo y el mínimo en este caso. ¿Sí está claro? Sí, se pueden sacar máximos, se pueden sacar funciones acotadas a partir de restricciones del dominio. ¿Sí está claro más o menos, jóvenes? Sí, más o menos, profe, gracias. Ok, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero, o sea, si quedan dudas, adelante. Prefiero tener alumnos preguntones, así que adelante. Profe, el intervalo donde se acota el dominio no necesariamente es cerrado, puede ser abierto, ¿verdad? Sí, puede ser abierto, puede ser semiabierto, o sea, no hay restricción al respecto. O sea, esto depende de las necesidades que tengas a resolver. Esto, pues lógicamente, en una situación donde tengas que usar funciones, ya por ejemplo en tu trabajo de investigación o para lo que estés tú laborando, pues tienes tú que establecer los límites de una función, ¿no? No es nada más algo que sea, algo que vaya y venga, pues. ¿Algo más, jóvenes?
Y en el eje Y también se puede acotar entonces la función así como tal, también abiertamente y cerradamente, por así decir. Sí, igual, o sea, porque los intervalos, o sea, tú tienes tu función. Déjame bajar esto para tomarme un ejemplo. Bueno, este ejemplo, por ejemplo, valga la expresión. Si ustedes tienen acotada la función y no necesariamente hace esto, sino que viene así y sube por acá, ¿no? Entonces, si ustedes acotan, por ejemplo, dicen, bueno, me interesa saber qué pasa entre el 0 y lo que pasa entre el 4. Supongamos que este es el 4. Entonces, lo que están ustedes viendo es que se va al reducir ustedes el dominio de la función, eso es importante que lo sepan. Cuando ustedes restringen el dominio de la función, se restringe automáticamente en la imagen. ¿Por qué? Porque al producir, ustedes van a calcular todos los términos entre 0 y 4, ¿sí? No van a calcular de menos infinito a infinito. Lo único que tienen que tener en cuenta es esta parte, ¿sí? La que está acotada. Si ustedes acotan o delimitan el dominio de la función, pues automáticamente están delimitando el rango de la función. ¿Sí está claro? Sí. Ok. Entonces, eso es importantísimo que lo sepan, porque a veces podrían pensar que, bueno, es que yo tengo una función acotada, pero, o bueno, tengo una función que no es acotada, pero ya el dominio ya lo restringí, pero pues no, si lo restringiste el dominio, estás restringiendo automáticamente el rango, porque los valores que tomas en el dominio te van a definir los valores que te da el rango. No hay vuelta de hoja. Si ustedes definen un rango finito para su función, van a tener si ustedes definen un dominio finito para su función, van a tener un rango o una imagen finita para su función. Bueno, también depende de las características de la función, no necesariamente va a pasar eso, porque por ejemplo, si tienen uno entre X, ¿sí? Y ustedes restringen, pueden hacer lo siguiente. Esto también puede pasar. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a 1 entre x, ¿sí? Y ustedes, si la función 1 entre x hace esto, ¿sí? Y saben que la función está definida en los reales menos el 0, ¿sí? Y de ahí se los manda a los reales menos el 0, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, a ver, yo voy a definir así, f, o sea, van a definir su dominio f, que va de el 0 al 3, ¿sí? Y lo cierro. Y lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes están tomando la parte positiva en el primer cuadrante, ¿sí? Y van a llegar hasta aquí, suponiendo que este sea el 3. Y aquí está el 0. ¿Sí? Entonces, la función están delimitando esto es ya acotar, están acotando el dominio de la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un intervalo semiabierto y hace esto, ¿sí? Pero el rango de la función, o en este caso la imagen de la función, será finito o infinito. ¿Infinito? Es infinito porque venimos desde menos infinito, perdón, venimos de más infinito a 0. Entonces, ¿cómo lo pongo aquí? Bueno, se pararía más o menos por aquí.
Y ahí, bueno, lo que valga, ¿no? Vamos a poner un valor C. Entonces, aquí sería de C a infinito. ¿Sí? Lógicamente, este sería abierto, sería cerrado porque si lo toca, ¿sí? El valor del 3 lo está tomando. Entonces, cuando ustedes aplican f de 3, f de x evaluado en 3, ¿sí? Pues lógicamente les va a dar el valor de c. Entonces, ahí si lo toma y de ahí se va a infinito. Este sería el rango de la función o la imagen de la función. Por lo tanto, es infinito. Entonces, no necesariamente, o sea, yo ya lo que había dicho era, bueno, si tomas un intervalo finito, te puede dar un resultado infinito, pues un resultado finito, no necesariamente, este es el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Profe, y siempre que en un intervalo consideramos el infinito, digamos, como positivo, ¿siempre lo debemos de poner a la derecha o En puede este, ser al revés? no, en este caso sí a la derecha, porque aquí, por ejemplo, pareciera que vienes así, ¿no? Pareciera parecía que vienes de más infinito hacia abajo, hacia el cero, pero lo que realmente está pasando es que vamos de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso lo tienes que tomar de aquí, donde está C, al infinito, ¿sí? Porque de otra forma estarías diciendo, bueno, Ok, profe. sería un error de notación más que nada. Si tú pones esto, por ejemplo, Olin se puede confundir, ¿no? O sea, dices, bueno, oye, aquí sería más bien menos infinito. Entonces, eso también tienen que saber. Para escribir un intervalo, partimos de menos infinito a más infinito, de menor a mayor. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a las funciones acotadas? Bueno, les voy a poner la definición. Profe, creo que tenía una duda en el chat. A ver, déjenme ver el chat. Es que como lo ando moviendo acá. Aquí está. Como se restringe el dominio, no entiendo eso, jaja. A ver, ¿cómo se restringe el dominio? A ver, eh, para restringir el dominio, tú tienes una función. Lo voy a poner así, con dibujitos, para que se entienda. Este es el dominio de la función y esta es la imagen de la función. Tenemos aquí f, ¿sí? Y adentro del dominio y la imagen, sí, tenemos los distintos conjuntos, ¿no? Supongamos que todo el dominio, todos los valores de la imagen están definidos por el valor por la función con respecto al dominio. Entonces, para cada término que tomas, siempre te cae uno acá, ¿no? Ahora, para restringir el dominio, lo que hacemos es tomar una parte del conjunto, ¿sí? Entonces, esta parte del conjunto del dominio va a ser una función restringida a este nuevo conjunto, llámalo el dominio prima, ¿sí? Que es un subconjunto del dominio. O sea, te estás tomando solo un pedazo del dominio eh, perdón, te estás tomando solo un pedazo del dominio para trabajar, porque es la parte que te sirve, ¿no? A ver, por ejemplo, les voy a poner una gráfica, esta, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, estos son gráficas que se trabajan en inversiones y ustedes pueden restringir el dominio de esto. O sea, el dominio es en el tiempo, ¿sí? Y se mueve de valores muy, muy grandes en el tiempo. Por ejemplo, aquí pueden ver que es
de septiembre del 2019 a la fecha, ¿sí? Hasta el 7 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dar como ejemplo? Pues ustedes pueden definir el plazo, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, a ver, me interesa ver desde el 19 de febrero hasta el día de hoy, hasta el 7 de diciembre. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues que solo van a ver desde aquí, desde esta parte, ¿sí? Y lo único que les va a interesar son todas estas, todo este movimiento que hizo este producto, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que hizo este producto en este lapso de tiempo es lo que ustedes quieren valorar para tomar una decisión de inversión, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, es ahí donde ustedes están restringiendo el dominio, porque el dominio de la función abarca desde que apareció el producto hasta la fecha, ¿sí? Ahora, esto nada más es un ejemplo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, están los precios. ¿Por qué les interesa? Porque pues esta cosa se fue para arriba. Valía en febrero, pónganle ustedes por aquí, aquí está el precio, bueno, valía más o menos como $140 y ahorita está en 590, ¿sí? En menos de un año esta cosa se fue al triple, ¿sí? Casi se cuadruplicó el precio. Entonces, pues a alguien le interesaría saber, bueno, a ver, ¿por qué no metí dinero aquí? Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden tomar decisiones, ¿sí? Esto es un ejemplo real. Y aquí pueden ustedes aplicar una función, porque lógicamente la función que se aplica aquí, pues es más complicada, o sea, sería más o menos de este estilo como se ven estas líneas amarillas y rojas y las funciones que se aplican para estas líneas, pues varían, ¿no? Pero es un ejemplo que les quería yo mostrar para que ustedes se dieran cuenta de que restringiendo, pues lógicamente lo que está pasando es que toman una parte de la imagen de la función. Entonces, cuando ustedes toman una parte de la imagen de la función, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues al restringir el dominio, están restringiendo también la imagen. Puede ser finita, puede ser infinita. Eso ya es un hecho. Sí, ahora, lo que va a ocurrir aquí es que depende de la función, que si ustedes al acotar el dominio, depende de la función que también se acote la imagen, ¿no? En este caso, por ejemplo, con f de x igual a 1 entre x, pues es claro que no se acota la función. Se acota nada más inferiormente, pero no se acota superiormente. ¿Sí está claro? Bueno, esa era la idea, Luz, que quedara claro. ¿Alguna duda más por ahí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de una función acotada? Pues es muy sencillo, o sea, esto, como lo pueden ver, no es tan simple, ¿no? Desde la perspectiva de el concepto. O sea, entender el concepto es una cosa y ponerles la definición y pasar a otra cosa es distinto. Entonces, la idea aquí es que aprendan, es que quede claro qué es lo que estamos haciendo. En este caso me interesa que aprendan, no me interesa que nada más darles la definición y ya me voy, ¿no? Entonces, lo que hace la función, lo que hace la definición, perdón, ¿sí? Vamos a poner la definición formal. Entonces, eh, se llama función acotada. Se llama función acotada, a f, que es una función que va de a en b, o de R en R, en este caso va de A en B, si existe una K mayor que 0, y esto es para cualquier valor real mayor que 0, ¿sí? Tal que el valor absoluto de f de x sea menor que K.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes, y esto es para toda X en A, o en X, o como lo quieran, este es el dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos generales? Es que, a ver, déjenme borrar esto, ¿sí? Lo que está diciendo es que si ustedes toman un valor K, ¿sí? Por ejemplo, algo así como este es menos K y este es K. Entonces, la función podría ser algo así. Entonces, aquí, o más bien, algo así. Entonces, en estos valores donde se establece K, la función hace algo parecido a esto. O sea, no se escapa, sino que queda acotada. ¿Sí? Entonces, entre menos K y K, la función queda restringida a ese nivel, a esos niveles. ¿Sí? No pasa de ahí. Les voy a poner un ejemplo real. Si yo, por ejemplo, me fijo en este producto y me fijo en un rango específico, no sé, en esta parte de aquí, déjenme ver otro. Ok, ok, aquí está, perfecto. Miren lo que está haciendo el Bitcoin ahorita en los últimos días. Está moviéndose en rango. ¿Qué quiere decir que está moviendo en rango? Que se está moviendo en estas líneas. Estamos moviendo más o menos en este periodo. O sea, en esta parte de aquí. ¿Sí? Y se está moviendo más o menos por aquí también. Ahí me pasé un poco, ¿no? Pero si se dan cuenta, los puntos donde tocan no alcanzan, o sea, sí brincan, pero se vuelven a meter, o sea, no pasa de aquí, ¿sí? O sea, de esta línea azul que está aquí, que marca el máximo, o sea, que es el máximo de este periodo que estamos viendo en la pantalla, se mueve, este es el mínimo, ¿sí? Pero lo que realmente me interesa es esta parte donde está oscilando, ¿no? O sea, se está moviendo erráticamente, pero parece que se mueve erráticamente, pero lo único que está haciendo es moviéndose de arriba abajo y bueno, eso es bajo ciertas condiciones, ¿no? Pero la idea que quiero que vean es que en este caso se mueve en un intervalo, ¿sí? Que podemos delimitar como esto y esto, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, a eso me estoy refiriendo aquí, ¿sí? Con que haga esto, que la función no pase de ahí en cierto rango, por supuesto. Ahora, estamos hablando de funciones, claro está. Ahorita lo que les acabo de enseñar es algo diferente que va en otras cuestiones, pero aquí lo que me interesa que vean es que se mueve la función de tal forma que va oscilando en este caso, ¿no? ¿Alguna duda al respecto de esto, jóvenes? Profe, entonces las funciones constantes son también acotadas. Claro, porque no van ni para arriba ni para abajo, están acostadas en un punto. El único valor que toman es el valor que, por ejemplo, f de 1, f de x igual a 1, pues no pasa de ahí, o sea, tiene cota superior que es 1 y tiene cota inferior que es 1. Es un punto al final, ¿sí? Ok, ok, profe, gracias. Sí, entonces eso es importante también que lo sepan, o sea, una función. Ahora, ¿cuál es la condición de esta? Este ejemplo sí, por ejemplo, valga la expresión, siempre digo, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, si tenemos nuestra función constante, la función f de x igual a c, ¿sí?
es una función acotada, no puede ser de otra manera. Aquí el dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función, pues es de los reales a C. Entonces no pasa de ahí. Entonces la función es acotada. O sea, todas las funciones constantes son acotadas en este caso. Todas, absolutamente todas. O sea, hay infinidad de funciones y son todas acotadas, en este caso por las constantes, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, sobre esto? ¿No? Bueno, vamos a otra condición, a otras dos cuestiones. Ya vimos que las funciones, la composición, la inyección, la superyección, ya vimos, bueno, también, vamos a ver, la función identidad también, la constante también. Vamos a ver qué es una función par. Profe, a mí me surgió ahorita una duda. Dime. Es la del seno sería, o sea, que digamos que la K, que de la definición sería, por ejemplo, 1.1, porque pues uno sería que f de x es igual a 1. F de x, bueno, la función coseno o la del seno son funciones que son acotadas y k es igual a 1. Ahí, a ver, te lo pongo así. Voy a usar esta misma. La función del seno, pues, lógicamente hace algo así. Y va de menos infinito a infinito. O sea, aquí la función f, ¿sí? Tiene como dominio todos los reales y su rango está acotado entre -1 y 1. ¿Sí? La función, en esencia, pues sí está acotada, cumple con la condición de ser acotada, porque entonces si yo doy el valor absoluto de f de x, ¿sí? Pues es acotado por 1. O sea, k es igual a 1 en este caso. No pasa de ahí. Ah, ok, entonces no necesariamente es una desigualdad estricta, puede ser también una igualdad. Sí, en este caso sí. Ah, Sí, ok. se las puse como Y así en estrictas. general, bueno, así puede ser menor o igual, o menor siempre. Puede ser menor o igual, porque no es estricto que sea así nada más, ¿no? O sea, si yo, ahorita que lo puse, que puse la definición, les puse una desigualdad estricta, pero no necesariamente. Es ay, perdón. Es una desigualdad no estricta. Ah, ok, profesor, muchas gracias. No a ti. Qué bueno que lo aclaraste, porque sí es importante que se queden bien claras las cosas. Gracias. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver qué es una función par. ¿Alguien tiene una idea de lo que es una función par, de lo que recuerdan de la prepa? Según yo, profe, no estoy muy seguro, pero creo que una función par es una función que su imagen de x y la imagen de su inverso aditivo bajo f es la misma, creo. Exactamente. Para que quede más claro, vamos a usar el clásico ejemplo que ponen en la prepa todo el tiempo. A mis compañeros youtubers que estuve buscando información y todos ponían el mismo ejemplo. Vamos a hacerles también segunda. La parábola, ¿no? F de x igual a x cuadrada. Es un ejemplo nada más. Ahorita ya que vimos que es una función acotada, vamos a profundizar un poquito más.
Pero aquí lo que pueden ver es que, lógicamente, si ustedes se dan cuenta, ustedes dicen f de x, o más bien f de 1, o f de 2, les va a devolver 4. Y f de menos 2 les devuelve 4 también. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si tomamos 2 y menos 2, pues lógicamente andamos en una situación algo así, ¿no? Y esto lo que me dice es que f de x es igual a f de menos x. Ahora, podemos tener funciones que me indiquen esto, entonces en este caso la función es par. A eso hace referencia a esto. Entonces la definición es muy sencilla. ¿Sí? Pero antes de darles la definición, vamos a otro ejemplo. A ver, déjenme subir esto un poquito más. Por ejemplo, la función seno, la función seno. La función seno hace esto. Por un lado, bueno, aquí ya me pasé. Por el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que, bueno, si yo tomo valores, por ejemplo, aquí, y digo, bueno, este valor, supongamos que es pi medios, ¿sí? Aquí es menos pi medios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera hay una simetría, eso es también algo importante, ¿sí? Hay una simetría en cuanto a los números positivos o a los números negativos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos pi y aquí tenemos menos pi, ¿sí? En este caso, lo que estamos viendo es que si yo tomo un valor, por ejemplo, aquí, y lo proyecto aquí, y yo tomo el opuesto, o sea, acá, supongamos que, no sé, nada más por dar un valor, ¿no? Que sea, eh, no sé, no sé, a ver, un valor C, más bien, vamos a poner un valor C y tomo menos C. Entonces este valor menos C me va a dar exactamente el mismo valor f de x, ¿sí? Que en este caso sería un valor negativo. Pero estamos viendo que de pi medios, a pi, todos los valores que yo tome, o sea, en este intervalo, van a ser exactamente iguales a los que yo tome entre menos pi medios y pi. ¿Sí? Entonces hay una simetría. No es necesariamente que sea como la parábola, sino en este caso tenemos el coseno y me da exactamente los mismos valores. Ahora, me puedo restringir nada más incluso a este intervalo y pues si yo me paro aquí, voy a tener una simetría porque aunque tome yo, por ejemplo, el valor aquí también, pues me va a dar el mismo. Y lo mismo para este. Si yo me paro acá, más bien por aquí, me da más o menos el mismo valor, ¿no? O sea, y no es C, es C más algo, ¿no? O C más K, por ejemplo. Este es C más K. Y entonces este es C menos K. Perdón, C menos C más K. O sea, este es el negativo de este. ¿Sí? Entonces,
¿qué es lo que está ocurriendo? Simple y sencillamente lo que está ocurriendo es que los valores pares se manifiestan de diferentes formas y pues los mismos valores que yo tome, en este caso, por ejemplo, f de x menos f de x, pues sí, también me va a arrojar valores parecidos para con respecto a otros términos, ¿no? Pero bueno, eso ya va un poco más allá. Aquí lo que quiero que quede claro es que se ve esto. Esto es lo que me indica que una función es par. En ese sentido, lo que estamos viendo es una definición donde tenemos una función f que va de A en B, ¿sí? Entonces es par, ¿sí? Si f de x es igual a f de x para toda x en R. Bueno, en este caso en A, ¿no? Porque no es en R, es en A. Si su dominio es A, pues sería ese. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, con respecto a las funciones pares? ¿No? Bueno. Si les digo, tienen dudas, en algún momento pueden detenerme, ¿no? Déjenme ver el chat. Ok, no tenemos más preguntas. Vamos a seguir. Vamos a ver lo que, lógicamente, ahorita, que es una función impar. ¿Sí? Vamos a ver, el concepto pues es muy simple, ¿no? Estuvimos viendo, regularmente les ponen la raíz cúbica, pero aquí vamos a usar la función coseno, la función seno, perdón. Entonces, vamos a poner nuestro intervalo, la función seno hace algo así, ¿no? Digo, ahí baja. Pero la idea principal es que si estamos en menos pi medios, y por acá estamos en pi medios, lógicamente en este rango, o sea, si damos nuestra función f de x es igual al coseno, perdón, al seno de x, es igual al seno de x, en donde f está limitada de menos pi medios a pi medios, y ya sabemos que es una función acotada entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí no es tan importante si yo acoto el dominio, ¿sí? Porque ya es una función acotada de por sí. Entonces, donde yo lo acote, bueno, sí puede variar. En este caso no varía porque lo tomo de menos pi medios a pi medios. Si acoto más adentro, pues lógicamente se reduce, ahí sí se reduce el acotamiento de la función, es decir, de la imagen, pero en este caso no se acota, ¿no? La función porque yo acote el dominio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que entre menos pi medios y pi medios es claro que yo puedo dar un valor, por ejemplo, pi medios, ¿sí? Y en pi medios el seno de x es igual a 1. Y en el seno de x, bueno, aquí puse en menos pi medios, es igual a menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que f de x
es igual a menos f de menos x. No sé si lo ven. Porque eso puede confundirlos. Esto no es tan, bueno, no parece ser tan simple. Lo que está pasando aquí es que f de x, si se dan cuenta, es distinto a f de menos x, perdón. A f de menos x, son distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, para pi medios, me da 1. Y para menos pi medios, me da menos 1. O sea, son valores distintos, no es el mismo. Pero si yo le pongo a menos 1 menos, me da más 1. Por eso pongo f de x igual a menos f de menos x. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Adelante, Cristian, si vas a tomar el... Ok. Adelante, adelante. No, sí está claro todo, pero Oh, ok. Bueno, Comenta Luz en el chat que no entendió, que si puede repetir, profe, por favor. Ah, por supuesto que sí. Para eso estamos. A ver, déjame regreso, es que ya me cansé. Eh, Dar clases en línea me cansa, o sea, no se crean, me canso más que dar clases en el salón. No entiendo, no sé por qué, pero eso me pasa. A ver, vamos a ver, déjenme borrar esto porque para explicarlo de nuevo. Sí, vamos de cero otra vez. Estamos trabajando con la función seno nuevamente, ¿sí? Entonces, si yo acoto el dominio de la función, perdón, si yo acoto el dominio de la función, no es relevante en este caso, ¿sí? Porque lo estoy acotando de menos pi medios a pi medios, o sea, no me causa ninguna merma en cuanto a lo que es la imagen de la función. ¿Sí? El rango se mantiene igual. La función, ¿por qué? Porque la función es acotada, simplemente. Y el rango que estoy tomando en el dominio me permite quedarme exactamente con el mismo, con las mismas acotaciones que me da la función por default. Por eso no creo que haya problema, ¿sí? Ahora, ¿qué está ocurriendo? Al ver, cuando yo aplico f de pi medios, está dándome como valor 1, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? O sea, f evaluado en pi medios es igual a 1. O sea, este es 1. Y si yo evalúo f en menos pi medios, me da menos 1. ¿Por qué? Porque al evaluar f en menos pi medios, que es esto, ¿sí? Me arroja este valor, que es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy notando aquí? Si ya había yo visto que para una función par f de x es igual a f de menos x, es decir, f de x era igual a f de menos x, y eso no me causó ninguna merma, ¿sí? En este caso, para mi función coseno, esto no se cumple, porque f de x es distinto de f evaluado en menos x. En este caso, f de menos pi medios es igual a menos 1. En este caso me da un valor negativo, ¿sí? Entonces, para que f de x, en este caso f de menos pi medios sea igual a 1, pues tengo que ponerle menos f
de menos pi medios igual a menos 1. Y esto es igual a 1. En ese caso, ahora sí, f de x es igual a menos f de menos x. ¿Sí? Por eso, de ahí ya se desprende la definición de lo que es una función impar. ¿Sí quedó claro, Luz? Ok, perfecto. ¿Sí? Hasta que no quede claro, ¿eh? Y si es 1, nos quedamos por 1. No, no es cierto. Sí, yo me imagino que hay más compañeros que pueden tener la misma duda. Entonces, sí, si alguno se anima y tiene duda, pregunte porque le va a ayudar a sus compañeros. Aquí es como un acto de caridad para los demás compañeros que no se animan a preguntar. Pero, pues o sea, para poder aprender necesitan preguntar, jóvenes. Si no, se van a quedar con la duda. Bien, ok, bueno, pues voy a poner la definición y pues si no tienen más inconveniente, creo que ya cerraríamos la clase de hoy. O si quieren, nos seguimos como quieran. Solamente, ¿esa va a ser una función impar? Sí, bueno, en este caso es una Ah, ok. función. En este caso tenemos que el seno si es una función impar, pero por ejemplo x cúbica, si ves, te voy a poner el ejemplo que pusimos hace rato. Me la subo mejor porque ir hasta arriba no sé hasta dónde esté. Te pongo el ejemplo que pusimos hace rato, el de f de x igual a 1 entre x, ¿sí? Ya sabemos cuál es el dominio, ya sabemos cuál es la imagen, ¿sí? Entonces hace esto. Entonces tú tomas un valor c por aquí y tomas un valor menos c por acá. Lógicamente, estamos Eh, pensando... Sí, dime. n- ¿No se, no se está viendo lo que está escribiendo? A ver, dejé de compartir pantalla, voy a compartir pantalla otra vez. Ahora sí se está viendo. ¿Sí se ve la pantalla? Ahora sí, profe. Ok, Gracias. Sí, perfecto. claro, gracias. Ok, entonces, bueno, aquí me quedó mal el dibujo. Como sabrán, yo como dibujante soy malo. Si hubiera dedicadome a esto, pues no. Pero la idea es que este valor es exactamente el mismo valor que acá, o sea, pero en el sentido negativo, o sea que f de c o f de menos c, si yo le pongo el negativo acá, va a ser igual a f de c, ¿sí? Entonces, a eso me refería. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, tenemos infinidad de funciones impares también. Y bueno, depende de la función, ¿no?, que tome para definirla si es par o impar. Bien, vamos a ver por último lo que es una función periódica, ¿sí? Ya para terminar esto. Déjenme subirlo. Adelante. Bueno, ¿qué es una función periódica? ¿Alguien se lo imagina? ¿No? Bueno, lo que quiere decir, sí, Que repite el ciclo de la imagen. exactamente. Por ejemplo, un caso muy simple, la función seno, ¿sí?
La distancia que hay de aquí, a ver, déjenme ponerlo con otro color, la distancia que hay de aquí, aquí, ¿sí? Es la misma distancia, o la distancia, sí, que, más bien la distancia que hay de aquí a acá, es la misma distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? Ahora, lo puse muy abierto, pero la distancia que tenemos de aquí a aquí es de pi, perdón, pi medios, y hasta acá sería pi medios también. Entonces, la distancia aquí me quedó muy larga, ¿sí? Pero la distancia que hay de de un máximo a otro va a ser la misma distancia que hay de aquí a acá, ¿sí? O sea, son periodos T, como les llaman, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es que si yo tengo un periodo definido, por ejemplo, de ese tamaño, ¿sí? El otro periodo que se define igual, pues va a ser el mismo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que f en x, o sea, la primera evaluación del primer periodo, cuando yo define el siguiente periodo, va a ser igual a f de x más t. Bueno, en este caso t mayúscula, ¿no? Porque lo puse así. T mayúscula. Y el periodo que sigue de este lado va a ser el mismo que este periodo. Y así sucesivamente. Entonces, esto va a ser igual a f de x más 2t. Y así sucesivamente hasta f de x más k veces t. Por darles vamos a ponerle n veces t. Por darles un término, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se está repitiendo un periodo. Entonces, a este tipo de funciones se les llama funciones periódicas. En este caso, la función seno, la función coseno, son funciones periódicas, ¿sí? Otra función periódica es la tangente, la secante, la cosecante, porque podemos establecer periodos en estas funciones, ¿sí? Todas estas funciones que veamos que tienen esta regularidad son funciones periódicas. O podemos establecer también un rango para ciertas funciones en donde parece que en parte de su dominio de la función no son totalmente periódicas, sino que en alguna parte de la función que donde podamos acotar el dominio de la función se da una periodicidad, es decir, hace algo así. ¿Sí? Ahora, tiene que cumplir la condición de que tienen la misma distancia entre cada periodo, ¿sí? Si no cumplen esa condición, no es una función periódica, porque hay funciones que hacen esto y que podríamos pensar que son funciones periódicas, por lo que estamos diciendo aquí, y que no necesariamente cumplen esa condición. Por ejemplo, que sea algo así, que haga esto. Algo así. Entonces, podríamos pensar que en este rango la función podría verse como periódica, pero como la función se está haciendo o sea, los intervalos en los cuales se da el periodo de la función, de la función son cada vez más pequeños, o sea, se aproximan, se cierran más, ¿sí? Entonces, ahí la función, esos periodos que se marcan, estos que se aproximan al cero, se cierran tanto que no podría yo calcular la periodicidad si quisiera, pero
no podemos decir así, no podemos decir que sea una función periódica porque las distancias entre los periodos son diferentes. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, para una función periódica, lo que necesitamos, pues lógicamente es un valor positivo, es decir, eh, necesitamos que sea una función de A en B, ¿sí? Y es periódica, es periódica, ¿sí? Si existe una t mayor a 0 en este caso, ¿sí? Tal que f de x sea igual a f de x más t. Pero como les mostré, podemos ir hasta k veces t, ¿no? O sea, que se repitan los mismos periodos. Eso es lo que va a implicar que sea periódica la función. Profe, no necesariamente es un entero, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier número. Sí, puede ser cualquier término, o sea, no es privativo de que sea un número en los naturales o en los enteros o en los racionales, es un número en los reales. Ok, entonces, debe ser para cualquier x, ¿no? No puede ser. Sí, puede ser para cualquier X, pero el valor de la T tiene que ser positivo. El que tú quieras, a partir de 0, siempre y cuando sea mayor. Entonces, no es para, o sea, no debe ser en todo el dominio. Puede ser todo el dominio porque es una función periódica, ¿sí? El seno, o sea, fíjate en el seno, es una función periódica, ¿sí? Que sube y baja, y se repite el mismo periodo. Puede establecer el periodo de menos pi medios a pi medios, o sea, un periodo de pi, y luego otro periodo de pi, o un periodo de pi medios. Ahí ya depende de cómo te quieras tomar tú el valor de t. ¿Sí? Entonces, sí, sí puede estar restringido a un cierto intervalo y hay que cumplir la definición. Eh, Sí, eh, diría que también es periódica ese intervalo. X puede ser cualquier valor, pero cuando le sumas t, pues lógicamente se convierte en otro valor. Pero te tiene que dar lo mismo cuando evaluaste f de x. Exactamente lo mismo. Y se cumplen las funciones periódicas porque, así como la estamos definiendo, porque son funciones pares o son funciones impares en ese caso. En este caso, por ejemplo, en el coseno y en el seno. Ok, profe, solo una última duda. ¿Cuál era la definición formal de función impar? ¿Función qué, perdón? Impar. Ah, función impar. Pues eh, esta de aquí. No la puse, ¿verdad? Creo que no la puse. No la puse, se las debo. Bueno, esto lo resolvemos rápido, ¿no? O sea, la definición formal de una función impar es si tienes una f que va de a en b, es impar, o sea, es función impar. Función impar si f de x es igual a menos f de menos x, ¿sí? Para toda x en R, o para todo x en R más bien. ¿Sí? La última sería la definición de la de hace rato. Ahí en vez de para todo x en A sería para algún x en A. No te escucho bien, Cristian. Bueno, ahí sí me escucha, profe. Sí, más o menos. Ok.
Le preguntaba que si en la definición de la que vimos ahorita antes, ahí en vez de ser para todo xn, sería para algún xn. No es para toda X en A. O sea, Para todo xn. sí, para la definición anterior es para toda X en A. Ok, gracias. Ok, bueno, queda pendiente aquí ver lo de las propiedades, bueno, más que nada ver lo que son los operadores de la suma, el producto y el cociente de funciones. No es tan complicado, pero sí guarda una relación muy padre cuando definimos, por ejemplo, si una función es par y una función es impar. ¿Qué pasa, no? O que una función es periódica, en fin, ahí se dan diferentes cosas. Voy a ver si lo abordo en otro video y ya lo grabaré, pero ya a partir de mañana vamos a empezar con funciones, no con funciones, perdón, con sucesiones. Ya mañana doy la definición de sucesión para ya entrar a lo que es la parte de límites. Entonces vamos a construir los límites a partir de sucesiones. Vamos a pasar primero por el límite de una sucesión y después vamos a definir en esos términos lo que es un límite, ¿sí? Para funciones. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, todo bien, profe, muchas gracias. Bueno, si no hay más, entonces los dejo con esto. Los veo mañana y pues que tengan una buena tarde, una buena noche ya, porque ya es noche y nos vemos mañana. Cuídense y hasta pronto. Gracias, profe, buenas noches, hasta pronto. Pronto. Gracias, profe, nos vemos.